Vamos a considerar algunos pasajes en la epístola a los Hebreos. Y lo primero es leer la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y a veces uno piensa que, bueno, todo esto es un paréntesis, y por supuesto es un paréntesis, es una advertencia de peligros que acontecen en la vida cristiana, en el andar de todo creyente. Y uno piensa que son solamente del verso 11 al 14, pero todo el capítulo 6 entra en detalle para explicar todo lo anterior, lo del verso 11 al verso 14 del capítulo 5. Cuando uno entra en el capítulo 4, verso 14, se está mencionando el tema del Señor Jesucristo, cual el gran sumo sacerdote, verso 14, capítulo 4, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y se viene mencionando, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Comienza en el capítulo 4, verso 14. Entramos al capítulo 5 y se viene mencionando en forma bien detallada lo que es el Señor cual sumo sacerdote. Pero el Espíritu Santo hace un alto al escritor de esta epístola porque hay advertencia, como hemos mencionado, hay un peligro. Y una advertencia tan grande, un paréntesis también se le llama tan grande que ocupa todo el capítulo 6, porque entramos al capítulo 7 y recién continúa con lo que ha comenzado anteriormente. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y continúa. ¿Por qué está este paréntesis aquí en medio? ¿Qué es lo que quiere Dios darnos a entender? Como ya hemos mencionado, verso 11, capítulo 5, acerca de esto tenemos mucho que decir. Hay bastante enseñanza que Dios le ha dado a conocer para que puedan aquellos judíos que se han convertido al Señor, algo está sucediendo. Ha pasado bastante tiempo y hay una amonestación, verso 12, debiendo ser ya maestro. Después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y tal vez no es tan solo ser maestro en la exposición de las Escrituras desde un púlpito, sino también en la vida diaria, cuando se nos pide o cuando es la necesidad de poder instruir. Por ejemplo, van pasando los años, ¿cómo se puede instruir a un niño? Luego ya es un joven,
y poder encaminar a aquel tierno joven a lo que es del Señor. Así que no tan solo es la enseñanza expositiva desde un púlpito, sino también en el diario vivir. Hay una oportunidad con alguien de afuera y hay conversaciones que son delicadas. ¿Cómo usar las escrituras? Está el evangelismo personal, está cuando le toca a uno dar testimonio del Señor y el Señor lo ocupa para hablar de las escrituras. Entonces, debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Para pasar al verso 13, y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Cuando llega un recién nacido a la familia, el matrimonio recibe, llega el recién nacido, está siendo amamantado, pasan los meses y ya va cambiando la alimentación en forma práctica, las papillas y todo aquello que una mamá tiene que dar. Y luego viene el crecimiento en lo físico, va creciendo, y ya al año empieza a dar sus primeros indicios de querer caminar, sus piernas están más fortalecidas, su cuerpecito empieza a tomar un equilibrio, el niño ya no es recién nacido, un niño de 1 año, y va pasando el tiempo, y bueno, tiene que ir al colegio. Antiguamente a uno lo llevaban primero básico y de ahí comenzaba, ahora pre-kinder, kinder y no sé qué otras cosas hay antes de escolaridad. Pero lo que recuerdo es pre-kinder y kinder. Y se ve que aquel niño va creciendo, hay un desarrollo. Pero una guagua puede ser muy hermosa, muy preciosa para sus padres, pero si no crece, es una preocupación para el papá y la mamá. ¿Es preciosa una guagua? ¿Un recién nacido? Lo es. Es motivo de gozo, de alegría. Da gracia al matrimonio, al Señor, por un recién nacido. Pero si no crece, pasan los meses y pasa el tiempo. A eso está apuntando el pasaje. ¿Cómo reaccionaría un matrimonio si su hijo no va creciendo, que es lo normal? No está apelando que la ley no sea necesaria. No está diciendo eso. El recién nacido necesita la ley, que es la palabra de Dios, esa necesidad instintiva, involuntaria, algo que el Creador lo dejó así. Al tacto puede ser amamantado un recién nacido, pero tiene su tiempo. Y dice, todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Vemos que un niño espiritualmente no está preparado para entender las grandes verdades de lo que es la vida cristiana. Vamos a repetir. Un niño en lo espiritual no está preparado para entender las grandes verdades de lo que es la vida cristiana. Es por este motivo que tal cristiano no puede desarrollar
un carácter santo como Dios desea. El cristiano que no crece solo puede oír cosas de niños y hablar cosas de niños. Y eso es una infancia en el plano espiritual. Y puede ser algo prolongado. Así que aquí menciona, pero el alimento, el verso 14 del capítulo 5 de Hebreos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí no es tanto en cuanto al pecado, el mal, sino que situaciones, ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿Y qué es lo que no agrada a Dios? Todo me es lícito, ¿sí? Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Así que aquí no apunta tanto al pecado, sino saber discernir qué es lo que está agradando a Dios. Y son situaciones que apenas se alcanzan a percibir, pero con el tiempo se ve una alejanía en lo que a Dios le agrada. Así que vemos que la palabra de Dios exhorta en lo que es el alimento sólido, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Algo le avisa al cristiano: esto no me conviene, esto no me conviene. Puedo hacerlo, pero no me conviene. Hay ciertos principios en las Escrituras, va a decir el cristiano, que ha alcanzado madurez y va a consultar a Dios, y Dios le va a dar a entender en su corazón, en su mente, que pueda seguir clamando para que Dios le aclare aquella duda, aquella inquietud, aquel anhelo, aquel proyecto. Entonces, la importancia de alcanzar esta madurez, como dice la Escritura, para tener los sentidos ejercitados en el discernimiento. Discernir es mirar más allá del bien y del mal. ¿Y cómo se obtiene eso? A través de su palabra, a través de la guía del Espíritu Santo, a través de que el cristiano vaya obedeciendo a su palabra. Y ahora entramos al capítulo 6. Todo el capítulo 6 completo está entrando en detalle los versículos del 11 al versículo 14, lo que hemos mencionado rápidamente. Dice, verso 1 del capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obra muerta de fe en Dios. De la doctrina de bautismo son los lavamientos, se entiende claramente, de la parte judaica, de la imposición de las manos cuando el oferente ofrecía sacrificio, colocaba sus manos sobre el animal limpio y se identificaba. Así que a ello está apuntando. Y luego dice el verso 4,
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, aquí empieza el peligro. Cuando no hay un crecimiento, cuando no ha habido un desarrollo, dice el verso 4 del capítulo 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Desde el versículo 4 se está mencionando de la apostasía. Apostasía es alguien que dijo haberse convertido, pero nunca se había convertido. Tiene un conocimiento de la palabra de Dios. Simón el Mago, en Hechos, sí, muy entusiasmado, pero no estaba convertido. Como alguien dijo, estoy convencido, pero no convertido. Aquí comienza el peligro. Verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, recibieron la palabra de Dios, se gozaron con los de la congregación, gustaron el don celestial, conocieron de la persona del Señor Jesucristo y fueron ellos partícipes del Espíritu Santo. Estaba el Espíritu Santo obrando. Recuerde que el Espíritu Santo también obra antes de la conversión, pero estas personas no se convirtieron nunca al Señor. Y es por eso que la Escritura habla de falsos hermanos. Así que aquí está mencionando este peligro cuando no hay un crecimiento. Verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Buena palabra de Dios. Voy a mencionar algo a título personal. Trabajé un tiempo en la minería del carbón en Lota y tuve un compañero que estuve 2 años trabajando con él. Para trabajar, excelente compañero, muy bueno para trabajar. Porque la minería es fortificar las galerías para que se mantengan y pueda extraerse el carbón. Y esta persona me buscaba conversación, yo poco quería conversar el tema, porque sabíamos que íbamos a llegar a un encuentro no grato, y él me decía, yo fui a la iglesia evangélica antes, y ahora sigue otra religión, la voy a mencionar, no por ofender, la piedra angular. Así que la piedra angular hablaba en contra, la piedra angular habla en contra del Señor. Eso no lo voy a mencionar, ¿sí? ¿Qué cosas dicen ellos? La piedra angular. Yo le decía, pero ¿cómo es posible? Le decía que tú hables eso del Señor. Y él me decía, Jesús es un hombre, no es Dios, es un hombre cualquiera, no es Dios. Y yo le decía, ¿y qué opinas qué ves tú en las escrituras de Satanás? No, dijo, Satanás es un hombre cualquiera que se llamaba Satanás. A ver, y la segunda venida de Cristo y otra doctrina, porque me buscaba para tener un conflicto, pero le hacía preguntas y realmente me di cuenta cuando empezó a hablar en contra del Señor, incluso de faltas,
Me di cuenta, eso es apostasía. Y tenía a alguien a mi lado, como compañero de trabajo, que entendí claramente lo que es la apostasía. Y hablaba cosas muy feas del Señor en contra de él. Y sigue una religión, la piedra angular. Así que aquí son personas que en un tiempo atrás hablaban del Señor Jesucristo. Estaban en alguna denominación o iglesia local, pero después siguen una religión que lleva un nombre, pero que el Señor tiene faltas. Así. Y la epístola de Juan dice, cualquiera que niegue al Señor tiene el espíritu del anticristo. Así que no es de asombrarse, porque uno lo puede en alguna ocasión ser testigo de situaciones muy tristes, lamentables. Así que aquí habla, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, verso 6, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El verso 7 se está refiriendo en un lenguaje a verdaderos cristianos, y el verso 8 se está refiriendo a los apóstatas, a un inconverso. ¿Por qué el verso 7 a verdaderos cristianos? Porque verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Verso 7, subraye, escriba, se refiere a un verdadero creyente. Pero el verso 8 es un inconverso, es un apóstata, subraye. Pero, verso 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es clara la palabra de Dios. Verso 7, un verdadero cristiano. Verso 8, un inconverso, un apóstata. Luego entramos al versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, al verdadero cristiano, versos 9 y 10, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Aquí empieza el escritor a elevarse en la dirección para nosotros. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿se nota el lenguaje para creyentes? Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Empieza una elevación. Pero el verso 11 y 12, volvemos atrás. Hago un paréntesis. Son creyentes que aquí habla de convertidos, pero que están en un peligro, que pueden caer, que pueden sucumbir. Los versículos 4, 5 y 6 son apóstatas, pero el versículo 11 y 12 está el cristiano que está a punto de caer, está en peligro. Leamos qué dice la Escritura. Verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezoso. Ahí está el perezoso. El perezoso no va a lograr nunca algo bueno, algo que agrade a Dios.
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A veces el cristiano no anda bien y puede alejarse de Dios. Me tocó experimentar en la iglesia, estando en Lota, siendo un jovencito de aquellos años, bastante juventud convertida al Señor. De repente se alejaba un joven de la congregación, de repente una señorita, y llegaba a la conclusión en mi mente, en mi corazón, o sea, después me va a tocar a mí. Entonces, el Señor me hizo entender varios pasajes por los cuales tuve que apropiarme y tomarlos como promesa para que Dios me cuidara. Estaba soltero, veía a un joven y este joven, este hermano, no está viniendo, no va a venir más. Y la otra persona también. Y eso despertó en mí una preocupación por mí, para pedir al Señor que Él me fortaleciera. Y pasajes que quedaron grabados en mí, por ejemplo, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, hay un pasaje, Dios me estaba hablando, para que no cayera, no dependiendo de mi fuerza, sino del poder de Dios. Hebreo, otro pasaje que encontré en el Antiguo Testamento. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días. Oh, qué precioso pasaje. Todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y tu santidad. Y lo aplicaba. Porque si no lo hacía, iba a sucumbir. Bueno, aquí hay una advertencia más. De acuerdo a lo que estamos llevando este estudio pequeñito. Verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Tenemos alguna esperanza? Sí. ¿El mundo la tiene? No. El mundo va en caída libre. Así está el mundo, en caída libre. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que seáis imitadores. ¿Para dónde la Escritura nos quiere llevar? Veamos el verso siguiente. Porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, a eso se refiere, sí. Dios usa las Escrituras. Las Escrituras. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice el libro de los Hechos, capítulo 20. No hay más fuera de él. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios hizo un juramento, en otras palabras, hay promesas. Hizo promesas a Abraham. Y tendríamos que entrar a analizar Génesis. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, será multitud, tendrá una multitud. Pero ¿cómo si mi esposa es estéril? Y es probado Abraham. Y está diciendo, porque Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y comienzan las promesas. De cierto, 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿A dónde tenemos que mirar nosotros? Tenemos que contemplar qué dice la Escritura.
y entrar en profundidad. Y eso es alimento sólido. Es precioso que a través de estos medios hay temas muy preciosos, pero también tenemos que escudriñar las Escrituras. Estando en Lota, estudiaba temas como que si iba a predicar, a ministrar, y los tenía archivaditos. En eso ocupaba mi tiempo. Reuniones miércoles y viernes y me preparaba. Nunca participé, siendo jovencito en Lota, en el ministerio, pero me preparaba como que iba a entregar enseñanza y los tenía. Y eso es lo que Dios desea, que podamos ejercitarnos en el estudio de la palabra de Dios, buscando pasajes que me pudieran consolar, en quien pudiera yo refugiarme. Señor, no tengo fuerza, veo a este joven, a esta señorita que se está alejando o se alejó. ¿Eso significa que me corresponde a mí en turno? Y de esa manera Dios quiere que el cristiano se preocupe en lo personal del estudio de su palabra. Es que yo no participo en la enseñanza, no participo en el ministerio, pero Dios desea para provecho en lo personal. Aquí hay promesas. Y dice, y habiendo, verso 15, esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios le habló a Abraham y él no puso en tela de duda. ¿Será así? Tengo ciertas dudas, ¿no? Él creyó, alcanzó la promesa. Por el tiempo, dice el verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos una esperanza preciosa en la persona gloriosa del Señor Jesús. Los capítulos anteriores y los que están después hablan del Señor Jesucristo cual sumo sacerdote. ¿Entendemos lo que es el Señor cual sumo sacerdote? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Conocemos su misericordia, su grandeza de nuestro amado Salvador, quien tanto nos ama y dio su vida en la cruz? ¿Apreciamos nosotros lo que Él hizo al venir desde el cielo? ¿Nos gozamos con lo que Él nos ha dado? Este mundo está confundido. Muchas personas preguntan, y bueno, ¿y qué va a acontecer? Bueno, cuando a uno le preguntan, uno tiene que mencionar, algo va a suceder con la humanidad. ¿Y qué noticia puede decir usted que conoce la Escritura? Que el Señor viene pronto. ¿Cómo? El Señor viene pronto. El Señor se va a llevar a la iglesia. Y esto es una pequeña pincelada. La pandemia y andar con aquella mascarilla, los cristales todos quebrados en las grandes tiendas, todo rayado, la inmoralidad, la injusticia. Esto es una pincelada. El COVID, todos esos nombres, es una pincelada de lo que será
para la humanidad cuando la iglesia, el Señor nos lleve a su presencia. Entonces la gente pregunta, ¿pero y qué significa eso? Bueno, hay un hombre que va a gobernar y que tiene un número. Es el anticristo, el 666. ¿Sí? Y la gente no entiende. Entonces aquí nosotros tenemos promesas preciosas para que por dos cosas inmutables, verso 18, en las cuales es imposible que Dios mienta. No puede Dios mentir, no. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Es su palabra, Él lo dijo. Es Dios. Él habló. Él hizo el juramento. En otras palabras, Él escribió las promesas. Veamos las promesas, a ver si me quedan 2 minutos. Pero no es que la vamos a analizar. Primera de Pedro. Capítulo 1. No, me equivoqué, perdón. Es Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, pido disculpas. Dice, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros, que sea la palabra de Dios que le hable a cada uno de nosotros, no la exposición, su palabra que le hable. También poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, y todo lo que hay que añadir a la fe, después a la virtud, después de la virtud al conocimiento, y sigue la lista preciosa, solemne. Dice, verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hay promesas para mirar y contemplar a nuestro Señor. Si aquí le agregamos a la fe, procuramos diligentemente añadir todo lo que hay que agregar a la fe. Hay una promesa, no caeréis jamás. Estamos confiando en el poder de Dios. Por eso mencioné en la juventud, vi tantos jovencitos de la misma edad mía y señoritas caer en la iglesia, alejarse. Ah, me va a tocar a mí después. Alto. El Señor da a entender a un joven muy sencillo, le da a conocer revelaciones de su palabra, pasajes para apropiarse de tantas promesas. Ya se menciona aquí en Hebreos la de Abraham, para que, volviendo al verso 18 de Hebreos 6, para que por dos cosas inmutables que no van a cambiar, es imposible que Dios mienta. ¿Qué son estas dos cosas inmutables? Su palabra, Él no miente, cumple, y el juramento, las promesas, lo escrito. Y dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Hay dos metáforas. El ancla, podemos aplicarlo, que la vida es como un mar agitado, tantas dificultades en la vida. Estamos tan bien y aparece una situación. Nuestro querido hermano, no voy a decir su nombre, su esposa está delicada de salud. Sí. Es una prueba, es una prueba. Son pruebas difíciles. Bueno, el ancla nos habla de la vida es como un mar agitado. El alma nos habla como, lo aplicamos, como una frágil embarcación. Pero ¿qué dice el verso 19? Y con esto vamos terminando.
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Verso 20 y ahí terminamos. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Precursor, sabemos, uno que va adelante. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí termina el tema y comienza el capítulo 7 a retomar el tema del Señor Jesucristo, cual sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Entonces vemos un paréntesis desde el verso 11 al 14 del capítulo 5 y todo el capítulo 6, la explicación de los versos anteriores. Entonces, querido hermano, querida hermana, ¿está pasando usted por alguna prueba difícil? ¿Un momento que ya quiere rendirse? No vamos a hablar de los apóstatas, eso le corresponde al Señor, pero vamos a hablar de los que corren un peligro de alejarse. ¿Cuáles? Versos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Se mencionan promesas. Y en 2 Pedro están las preciosas y grandísimas promesas. Alguien ha descrito que si el cristiano pudiera caminar, debe caminar sobre cada una de las promesas y va a llegar al fin de la carrera cristiana sostenido por nuestro amado y bendito Salvador. Podrá el cristiano pasar por sobre las pruebas y no las pruebas por sobre el cristiano, porque si son las pruebas sobre el cristiano, va a sucumbir el cristiano. Hay promesas fieles, son fieles y verdaderas. Así que terminamos donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No debemos perder nuestra esperanza, nuestra mirada en aquel que tanto nos ama, aquel que tanto sufrió y dio su vida en la cruz. Y yo no entiendo cómo el Señor me salvó a mí. ¿A mí? Si muero, cuando me toque morir, el Señor me lleva a su presencia. Cuando el Señor venga a buscar la iglesia, el Señor me lleva. No entiendo esa parte. Pero su gracia, su misericordia es tan grande que me ha dado promesas preciosas para poder acudir en los momentos más difíciles de la vida, en que a veces un querido hermano no va a ser capaz de consolar a su querido hermano. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice el libro de Hechos, capítulo 20, un versículo. Así que aquí tenemos preciosas y grandísimas promesas en 2 Pedro, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Me salto al verso 10, en 2 Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, este llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro el apóstol, mientras miraba al Señor, no se hundió. Miró hacia los lados y se hundió. Y tan grande es su misericordia. Sálvame, Señor, sálvame. Y le salvó. Es tan grande. Así que, ¿a quién debemos acudir? ¿Por qué no ocupar tiempo en la meditación de las Sagradas Escrituras, con oración,
con ruego, con súplica. Me tocó orar en lo personal para no alejarme como aquellos queridos jóvenes. Ahora ya no soy joven. Y ahora tengo otra promesa que encontré en el Salmo 71, me parece. Desde ahora hasta la vejez, hasta las canas. O sea, uno sigue encontrando verdades que el Señor le va indicando, porque el Señor es fiel. Aquí lo encontré. Salmo 71, porque ya no soy joven. Salmo 71, verso 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Ah, el Señor me llamó en la juventud, bien. Y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Eso está haciendo el Señor para anunciar su poder a la posteridad. Tú que eres joven, tú que eres jovencita convertida. Y tu potencia a todos los que han de venir. Así que el Señor salva a un joven desde la juventud hasta ahora, verso 17. Y luego desde ahora hasta la vejez, hasta las canas, hasta cuando uno muera, si tiene que pasar por la experiencia de la muerte. O sea, hay abundancia de promesas preciosas y grandísimas, en la cual el cristiano no tiene excusa dónde apoyarme. Señor, no tengo dónde apoyarme, ¿ya? No, tenemos dónde acudir a aquel que tanto nos ama y dio su vida en la cruz, nuestro amado y bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra.